Hola, muy buena tarde a todos. Antes de comenzar con la charla del día de hoy, quiero agradecer nuevamente al Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, a través de la Coordinación de Servicios Educativos de la Dirección de Museos del Instituto, por la invitación que me hizo para platicar el día de hoy sobre un tema que no es muy conocido para muchos de nosotros, que es aquel que tiene que ver con el Zompantli. La charla del día de hoy yo la llamé Zompantli, Sacrificio, Muerte y Renacimiento en el México Prehispánico. Y efectivamente el zompantli era un elemento que corresponde a nuestras culturas prehispánicas. Y bueno, vamos a ver el porqué de este título. Para poder entenderlo, vamos a ver lo que es un zompantli. Zompantli es una palabra náhuatl que está compuesta de dos vocablos, de zontli, que significa cráneo, y pantli, fila, y se puede traducir literalmente como fila o hilera de cráneos. Como estamos viendo en esta imagen, que es una representación que aparece en el Códice de Durán, que es de fines del siglo XVI, la mayoría de los códices se hicieron en este siglo y fueron hechos muchos por relatos eh, de los conquistadores españoles, aparecen también relatos de conquistadores españoles y bueno, hechos también pues por indígenas y que nos están hablando de lo que ellos vieron a la llegada a nuestro territorio. Entonces, como vemos en la imagen del Códice de Durán, estamos viendo un zompantli. El zompantli era una hilera, como decía, hay una hilera de cráneos. Eran cráneos que habían pertenecido a personas que habían muerto en sacrificio. El cráneo de estas personas, bueno, era ensartado en unas varas que generalmente eran de madera de mezquite y que después se colocaban sobre esta especie de empalizada para estar ubicados. Los zompantlis generalmente estaban ubicados al lado de los templos o del templo del dios al que habían sido ofrecidos en sacrificio. En esta otra imagen vamos a ver uno de los zompantlis que son como más conocidos y que desde que llegaron los españoles a la Ciudad de México, es decir, a México Tenochtitlan en aquel entonces, ellos en sus descripciones nos hablan acerca de este zompantli que a ellos los dejó pues impactadísimos e incluso les infundió temor. Por ahí hablan en algunas de las crónicas. Que fue tanto el miedo que sintieron que muchos de los soldados, incluso que venían con Cortés, pues no quisieron ni entrar a la Ciudad de México Tenochtitlán porque pues como que tuvieron una visión de lo que les podía suceder y pues que sus cabezas o sus cráneos estuvieran o formaran parte del Zompantli, lo cual efectivamente ocurrió después. Ahorita hablaremos un poquito más adelante acerca de ello. Pero bueno, los Zompantli, voy a hablar del Huey Zompantli que se encuentra en la Ciudad de México Tenochtitlán y que en esta imagen del Códice de Tobar, que fue hecho en 1587, podemos ver una representación de estos zompantli. La imagen que vemos del lado izquierdo, bueno, ahí mismo nos dice Templo de México Tenochtitlán. Vamos a ver cómo es una representación. Vienen pues las escalinatas de la pirámide y en la parte de arriba los dos adoratorios. El templo mayor de la Ciudad de México estaba dedicado a dos de los dioses principales, que era Tlaloc y Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Tlaloc pues era el dios del agua, el dios de la lluvia, y pues no podemos entender la existencia pues sin el agua, ¿no? Y Huitzilopochtli, además del dios de la guerra, pues era también el sol. Entonces, sin sol y sin agua, pues no hay vida. Entonces, por eso a estas deidades era que estaba dedicado el templo mayor. Y bueno, vemos del lado derecho, justo al lado del adoratorio del dios Huitzilopochtli, pues la representación de este Zompantli, pues que con los cráneos en las cabezas de las personas, pues que habían sido sacrificadas en su nombre. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que significaba el sacrificio. Quiero decir que no solamente los aztecas eran quienes, aztecas o mexicas, eran quienes practicaban estos sacrificios rituales y eran los que tenían zompantlis. En todas las culturas, los pueblos mesoamericanos, se llevaba a cabo esta práctica, aunque digamos que de mayor manera o era más numerosa tanto en los mexicas como en los mayas. Tenemos también un zompantli
que no era, no era real, es decir, no tenía las cabezas sobre las varas de manera real, sino que estaban talladas en piedra. Es el Zompantli que se encuentra en la ciudad de Chichen Itza. Los mayas no sacrificaban al dios de la guerra, más no, o a prisioneros o a guerreros que habían participado en las guerras, hacia el dios de la guerra, sino que ellos sacrificaban a aquellos jugadores que habían participado en el juego de pelota y que eran los que habían perdido el juego. Hasta hace poco se creía que eran los ganadores a quienes se sacrificaba y bueno, sus cráneos llegaban a formar parte del Zompantli, pero estudios recientes nos dicen que no eran aquellos que ganaban, sino eran aquellos jugadores de pelota que perdían, entonces eran sacrificados a los dioses. Y bueno, sus cabezas formaban parte del Zompantli. Y también los toltecas en Tula pues también llevaban a cabo muy frecuentemente esta práctica y también encontramos varios zompantlis pues en la cultura de los toltecas. Pero vamos a referirnos más específicamente en esta charla hacia el Huayzompantli, que era como el zompantli mayor del que tenemos este conocimiento y que era el que se encontraba en la Ciudad de México, Tenochtitlán. Aquí nosotros estamos viendo en esta imagen una representación del complejo religioso del Templo Mayor en la Ciudad de México, cuyas ruinas pues, se encuentran hoy pues, prácticamente en donde está el Zócalo de la Ciudad de México, ahí al lado de Catedral Metropolitana. Ahí era donde se encontraba todo este complejo, que bueno, cuando llegan los españoles pues queda enterrado y que bueno, ahora nosotros podemos conocer e incluso ahí encontramos pues los restos del Templo Mayor que podemos visitar, ahí está el museo precisamente que lleva este nombre. Y bueno, vamos a ver al fondo de la imagen aparece lo que sería el Templo Mayor, que les decía de forma piramidal, con los adoratorios en la parte de arriba, uno que está pintado de color azul, que era el adoratorio que como vimos correspondía a Tlaloc, el dios de la lluvia, y el que está en rojo era el que correspondía a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Enfrente de esto vemos como una estructura de tipo circular que era el templo dedicado a Quetzalcóatl, ¿sí? A la serpiente emplumada, y ahí marcado con una flechita en rojo vamos a ver esta estructura de forma rectangular que era el Zompantli. El Zompantli de la Ciudad de México, que era llamado así, Huayzompantli, porque era el más grande, y era pues dedicado a uno de los principales dioses que, como les decía, era el dios Huitzilopochtli, el dios solar, el dios de la guerra. Y les comentaba que cuando llegaron los españoles, ellos pues cuando vieron el Zompantli de la Ciudad de México y del Templo Mayor, se quedaron impresionados. Ellos hacen las descripciones que lo vieron que era un Zompantli enorme, que no solamente se encontraban cráneos ensartados en varas, sino también había unas especies de columnas de forma circular, en donde los cráneos se encontraban pegados con argamasa. Ahora sabemos por las excavaciones arqueológicas que era pues, una especie de cemento que contenía cal y contenía también pedazos de tezontle. Y ahí se encontraban los cráneos superpuestos. Ahorita vamos a ver imágenes con los dientes hacia afuera. No se sabía de la existencia por las crónicas del Zompantli de la Ciudad de México, Tenochtitlán, pero solamente se conocían las descripciones hasta que en el año de 2017, muy recientemente, de acuerdo a unas excavaciones arqueológicas que se hicieron en la zona sobre la calle de Guatemala, pues se hace el descubrimiento de este Huayzompantli o Gran Zompantli correspondiente al Templo Mayor en Ciudad de México. Vamos a ver algunas imágenes de este Zompantli. Miren, aquí en esta imagen estamos viendo pues apenas pues cuando se estaban descubriendo, se hacen las excavaciones, se empiezan a aparecer ahí algunos cráneos. Y conforme van avanzando, pues se van descubriendo mucho más. Miren, aquí estamos viendo ya toda la hilera de cráneos que estaban formando parte de este Zompantli. Esto es lo que va a corresponder a esta parte de las columnas que les mencionaba, ¿sí? De estas columnas circulares
que pues donde todos los cráneos están unidos con esta argamasa. ¿Mm? Vemos la siguiente imagen. Miren, aquí están, aquí se alcanza a ver la parte circular, pero vemos cómo también los cráneos, como decían los conquistadores españoles que conocieron este Zompantli, vemos cómo están efectivamente las cabezas pues hacia la parte de afuera, es cuando dicen están mostrando pues su dentadura y lo que sería el rostro, pero pues están así en hilera. Aquí tenemos un acercamiento, los vamos viendo cómo están todos, pero fíjense que a pesar de que están en la argamasa, vean cómo las sienes de estos cráneos están perforados. Aquí se alcanza a ver en algunos de los cráneos que vemos que esto va a ser un elemento importantísimo. Ahorita voy a explicar por qué, porque tenía un sentido pues mágico y religioso y que tenía que ver con las creencias que tenían los antiguos mexicanos acerca pues de las entidades anímicas que daban vida a los seres humanos. ¿Sí? Y aquí vamos a tener una reconstrucción que hicieron los arqueólogos acerca del Zompantli, del Templo Mayor, en donde vamos a poder entender estas imágenes que nosotros vimos anteriormente y que ahorita vamos a ver. Vamos a ver cómo es la estructura del Zompantli, que es una estructura rectangular que tenía unas escaleras a las cuales nos daban acceso hacia el interior. Vamos a tener a ambos lados, como les decía, estas estructuras como columnas que estaban a ambos lados, que son las imágenes que vimos de los cráneos, que están conformadas por los cráneos. Miren, aquí también en la imagen se puede apreciar cómo era que estaban unidas con argamasa. Y en la parte de atrás vemos la empalizada en donde se encontraban los cráneos ensartados en estas varas y vemos pues también una representación de la forma de cómo esta vara estaba insertada en las sienes de los cráneos. Vamos a ver también una imagen que es del siglo XIX, en donde, tomando de las crónicas que hicieron los conquistadores españoles, pues fue como en esa época se tuvo una idea de cómo estaba el Zompantli del Templo Mayor en Ciudad de México. México Tenochtitlán, y esta imagen es de Adrián de Unzueta, que tituló él el Zompantli, Sacrificio de Españoles por Mexicas, es del año de 1898, y bueno, la pintura se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. En esta imagen, que es incluso también de características estilísticas muy románticas, vamos a ver esta imagen también terrible del Zompantli. No solamente pues fueron sacrificados pues digamos guerreros o personas indígenas o mexicanos o que pertenecían a algún pueblo indígena, sino cuando llegan los españoles, pues llegan, conoces en Zompantli, les decía yo que pues se aterrorizan, y bueno, ya cuando viene la noche triste, que es cuando Cortés tiene que huir con los soldados españoles porque pues ya había ocurrido la matanza precisamente allá en la explanada del Templo Mayor por parte de Pedro de Alvarado, que pues encerró allí prácticamente a los indígenas, hizo una matanza terrible cuando Cortés no estaba, que había ido a las costas de Veracruz precisamente a ver al gobernador de Cuba que venía pues a buscarlo. Pues después de que ocurre esta matanza, cuando regresa Cortés a Ciudad de México, pues ya los mexicanos pues estaban completamente en contra de ellos, y pues obviamente los atacan, ellos tienen que huir en este episodio que es conocido como La Noche Triste, porque pues tienen que huir por una de las calzadas, tanto Cortés como sus hombres. Dicen los relatos que un grupo de ellos no alcanzó a salir de la ciudad porque la calzada estaba obstruida incluso por todos los cuerpos que ya había ahí, pues, producto de la lucha entre españoles y mexicanos, y bueno, quedaron atrapados y ya entonces pues su destino fue ser sacrificados al dios de la guerra, al dios Huitzilopochtli. En la imagen podemos ver ya la parte donde se está decapitando los cuerpos, vemos por ahí al sacerdote mexica que está entregando la cabeza
pues a unos personajes pues para que sea colocada en el zompantli. Vemos ahí la parte de la columna con todos los cráneos, pero vean en la parte al lado pues de esta columna, en la parte de atrás, vamos a ver los cráneos que incluso no están descarnados, porque los cráneos solían ya colocarse descarnados, a veces con la cabellera, pero no era siempre. Pues en la parte de atrás los vemos barbados porque, bueno, son los españoles que fueron sacrificados. Generalmente, bueno, las crónicas nos comentan acerca de este episodio, incluso nos dicen que no solamente, pues, no fueron sacrificados españoles, también hubo por ahí tlaxcaltecas y algunos guerreros pertenecientes a otros de los pueblos mesoamericanos que apoyaban a los españoles, y nos dicen los relatos que las cabezas que fueron al Zompantli, los de los indígenas estaban en la parte superior del Zompantli y que las de los españoles sí fueron en la última fila, casi pegados a la base, como una pues señal del desprecio que también sentían los mexicas por los conquistadores españoles. Y bueno, vamos a ver cuál era el verdadero sentido del Zompantli y por qué estos cráneos se ensartaban así. Para eso vamos a conocer un poco acerca de la cosmovisión religiosa que tenían los antiguos pueblos mesoamericanos. En particular voy a hablar de la religiosidad de los mexicas. Para los mexicas, al momento en que los dioses se reúnen en Teotihuacán y ellos crean a los seres humanos, los dioses pues se van a encargar, pues encarnan a las fuerzas de la naturaleza. Tenemos al agua con la lluvia, tenemos al fuego, tenemos la luz con el sol, tenemos el viento, es decir, todos los elementos naturales que nos van a permitir o que iban a permitir la vida de los seres humanos. Sin sol, sin agua, sin viento, sin el maíz, que es el alimento vital que viene de la tierra, sin los 4 elementos fundamentales, simplemente no puede existir la vida. Estos elementos naturales estaban encarnados por las deidades, y cuando crean al hombre, los dioses le dicen al hombre que ellos les van a dar todos los elementos que ellos necesitan para que puedan sobrevivir, para que pueda sobrevivir incluso el mundo, su universo, pero que a cambio les van a pedir a los humanos que los alimenten, ¿sí? Que los procuren, que les estén ofrendando todo el tiempo alimento para que ellos también puedan sobrevivir. Y esta es la base fundamental, en esta creencia está fundamentado toda esta cuestión de por qué llevar a cabo los sacrificios humanos. El alimento que van a tener los dioses para poder vivir, pues es la sangre, ¿sí? La sangre y la vida de las personas muertas en sacrificio para que ellos puedan sobrevivir. En estas imágenes que vienen del Códice de Tudela, que también es del siglo XVI, vienen unas imágenes que nos hablan acerca del sacrificio que tenían que llevar a cabo los seres humanos para poder alimentar a los dioses. En la primera imagen vemos a un sacerdote que está pues en esta ceremonia extrayendo el corazón de, generalmente las personas que eran sacrificadas pues eran guerreros que habían participado en la guerra, aunque también había mujeres y niños que también eran sacrificados. Aquí, bueno, vemos en esta representación, bueno, ya el personaje sacrificado se sacó su corazón y a un latiente pues es ofrecido a este dios que se encuentra, miren, en la parte superior de la pirámide, está pues ya con el corazón en la mano y ya se ve en su boca la sangre del corazón pues del cual él se está alimentando, ¿sí? Había diferentes formas de sacrificio, no solamente el sacrificio pues que acababa con la vida de las personas, sino también había otro tipo de sacrificios que hacían sangrar a las personas para que esta sangre pues pudiera ser alimento a los dioses. En la parte de abajo de este códice, miren, vemos la representación de un indígena que se está perforando la lengua, que era también una práctica muy común, no solamente en los aztecas, los mayas también hay muchas representaciones de esto. Solían perforarse la lengua para que ésta sangrara y también se atravesaban a través del orificio una especie de cuerda
imagínense el dolor que debieron haber sentido, pues para provocar que hubiera más sangramiento y entonces esta sangre era ofrendada como alimento de los dioses, o si no era la lengua, pues también solían perforarse, o cortarse algunas otras, partes del cuerpo que nosotros, como vemos en la imagen que está frente este personaje que se está perforando la lengua y vemos por ahí algunas vírgulas que significan la palabra, que incluso cantaban y decían alguna especie de oración a los dioses, en donde les están diciendo que les están ofrendando esta sangre para que ellos puedan alimentarse y así al asegurar la vida de estas deidades, pues aseguraban no solamente la vida pues del universo entero, sino también de los seres humanos. Ahí es donde radica pues este sentido del sacrificio y vamos a ver en el sacrificio por qué el corazón o por qué la cabeza, porque también era ofrendada a los dioses. Mm, aquí tenemos otra imagen que es del Códice de Laúd, que también es del siglo XVI. Vemos a otra de las deidades, es el dios Mictlantecutli, que es el dios de la muerte. Vean cómo está devorando prácticamente pues, el cuerpo, que no sería, digamos, ya el cuerpo físico, sino sería pues el alma de la persona que murió o de aquel guerrero que fue muerto en sacrificio y entonces ahí, y si no en sacrificio, pues también las personas que morían de muerte natural, bueno, cuando se desprendía su alma, pues igual pues era, también llegaba a ser alimento de los dioses. Entonces vemos esta figura de Mictlantecutli, que es el dios de la muerte, que está devorando a esta persona pues como alimento. Y bueno, acerca de estos sacrificios y ya refiriéndonos específicamente al Zompantli, que era estos cráneos que eran ofrendados en los cráneos de las personas que habían muerto en sacrificio dedicadas al dios Huitzilopochtli, pues vamos a entender quién era Huitzilopochtli y por qué el ritual de sacrificio a él se llevaba de determinada manera y por qué se decapitaba a los cuerpos que eran sacrificados en honor a este dios y por qué sus cráneos eran puestos en el Zompantli. Aquí tenemos una imagen de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, el dios del sol y, por supuesto, el del sacrificio humano. Esta es una imagen que fue tomada del Códice Florentino, que es también del siglo XVI, y ahí vemos a Huitzilopochtli con pues, sus atributos como dios solar y dios de la guerra. Lo vemos que lleva un penacho, lleva su cara pintada a la danza como lo hacían pues, los guerreros mexicas. Lleva sostenida en una de sus manos pues es como una cabeza de serpiente, es un cetro real, en realidad es un cetro de Dios, de realeza. Y en la otra mano lleva sostenido un chimal, que es el escudo que utilizaban los guerreros, y otro elemento pues que hace alusión a que era un militar, era un soldado, era el dios de la guerra, y vemos en su espalda esta como especie como de plumaje o de figura que representa pues a un colibrí. Huitzilopochtli, su mismo nombre, Huitzi, se refiere a los colibríes. Ahora vamos a ver por qué tiene relación con los colibríes y cómo se decía que los guerreros que habían participado en la guerra y que habían sido sacrificados y ofrendados al dios Huitzilopochtli, después de morir a los 80 días que estaban allá con el dios, pues se convertían en colibríes, ¿no? También por eso el colibrí era sagrado dentro de la cosmovisión religiosa de los mexicas. Entonces, bueno, Huitzilopochtli es este dios. ¿Quién era Huitzilopochtli? Huitzilopochtli era hijo de la diosa Coatlicue, Coatlicue, que también era llamada Tonantzin. Ella era la diosa, era la madre de todos los dioses, era la diosa de la tierra, la diosa de la fertilidad, era la diosa la que era patrona de la vida y la muerte, y también era la diosa del renacimiento. Era pues la deidad principal, una de las deidades principales dentro del panteón mesoamericano. Y bueno, nos decía la tradición o la creencia, que Coatlicue se encontraba un día barriendo en su casa
y que al estar barriendo de repente encuentra en el suelo una pluma de colibrí, una pluma de color azul, incluso lo mencionan. Algunos dicen que es una pluma, otros dicen que era como un molotito, que era una bolita de plumas de colibrí. Como el colibrí, pues como les decía, era un ave sagrada. Ella cuando ve esto de plumaje, pues con respeto y con cuidado, lo toma y lo guarda dentro de su seno, así como tenemos esta costumbre o tenían la costumbre, sobre todo las señoras ya grandes o en algunos pueblos, de las cosas de valor, pues solemos colocarlas aquí en medio de nuestros senos porque pues ese es un lugar seguro, ¿no? Nadie toca, entonces Coatlicue, pues ahí cuando se encuentra este molotito de plumas, lo guarda dentro de su seno y continúa barriendo. Cuando termina pues, de barrer y de limpiar ahí su casa, busca pues es aquel molotito de plumas que ella guardó en su seno y no lo encuentra. Y pues por más que lo busca, no logra encontrarlo. Y pues no lo encuentra porque a través de ese molote de plumas, pues Coatlicue queda embarazada. Pues ella, pues al saber pues que está pues en espera pues, de un nuevo ser, se lo comunica a sus hijos que eran las estrellas y la Coyolxauhqui, que es la diosa lunar, la diosa de la luna. Ella le comunica a sus hijos pues que ella pues está esperando un hijo y Coyolxauhqui y sus hermanos se enfurecen porque contra Coatlicue se enfurecen porque piensan que ella los deshonró, ¿sí? Y entonces la atacan para quererla asesinar y justo en ese momento en que Coatlicue es atacada, nace el dios Huitzilopochtli. Pero no nace como un bebé, sino que nace como un guerrero ya armado, fuerte, que va a defender a su madre en contra de sus hermanos. Pues les quita la vida a sus hermanos, a las estrellas, y Coyolxauhqui, la diosa lunar, pues no es tan fácil quitarle la vida, la tiene que perseguir un tramo, va detrás de ella y logra darle alcance a las faldas de un cerro que se conoce como Cerro de la Serpiente. Logra darle alcance, ahí la decapita, le da muerte decapitándola, después desmembra su cuerpo y lo arroja hacia la parte de abajo del cerro, ¿sí? Esa es la manera como muere Coatlicue, Coyolxauhqui, y bueno, la diosa lunar, y bueno, nosotros vemos en esta imagen una representación de la piedra de la Coyolxauhqui que se encuentra en el Museo del Templo Mayor, que fue también encontrada en excavaciones ahí en el centro histórico. Vemos esta representación de la diosa lunar. Vamos a ver cómo ella aparece desmembrada. Fíjense cómo está decapitada, su cabeza está por allá y sus miembros están separados del torso, porque bueno, es la representación de esta diosa después de que Huitzilopochtli pues le quitó la vida y desmembró su cuerpo. Y vamos a ver por eso esta cuestión también de la decapitación en los sacrificados. Pero bueno, ¿qué pasaba? Eso es con respecto a los dioses. Y bueno, voy a hablar también de otra deidad principal que era Tlaltecutli. ¿Qué pasaba después de que un guerrero o de que alguna persona era muerta? Cuando una persona moría de enfermedad o por causas, digámoslo así, naturales, iba al reino de Mictlantecutli, que era el rey de los muertos, iba pues al mundo, al lugar donde él se encontraba. Pero las personas que eran muertas en sacrificio iban a otro lugar distinto. Y bueno, dentro de la cosmovisión de las personas prehispánicas, no, las personas cuando morían, bueno, su alma no iba a un lugar de castigo o de recompensa como en la fe católica, que si nos portamos bien vamos al cielo, si nos portamos mal al infierno, o podemos ir al purgatorio a estar ahí un tiempo para purgar nuestras penas. Dentro de la cosmovisión mesoamericana, no existía este concepto como de bondad ni maldad ni de pecado. Las personas iban a un determinado lugar, es decir, su alma o su espíritu, después de morir, de acuerdo a la manera como habían muerto.
¿sí? Como les decía, si habían muerto de causas naturales, pues iban con el dios Mictlantecutli hacia allá al inframundo, pero si eran muertas en sacrificio, si habían muerto sacrificadas en honor al dios Tlaloc, pues entonces iban al Tlalocan, ¿sí? Que era un lugar pues ahí donde pues había mucha agua, y en el caso de los guerreros que eran sacrificados a Huitzilopochtli, pues también iban a ir a acompañar a Huitzilopochtli, que era el dios del sol, ¿sí? En su recorrido, pues durante su vida, que era un ciclo constante de vida y muerte. Sabemos que el sol, pues, nace por las mañanas, pues recorre todo el cenit, por las noches se oculta para que aparezca la luna y al otro día temprano vuelve a amanecer en un ciclo constante todo el tiempo. Entonces, pues los guerreros muertos en sacrificios a este dios, pues acompañaban al dios Huitzilopochtli en su recorrido, en pues recorrido diario en este ciclo vital, ¿sí? Para ellos era como si el dios muriera y naciera constantemente todo el tiempo, y por ello pues había que tener pues muchos sacrificios para poder estar pues alimentando a Huitzilopochtli para que pudiera pues sí al morir pues renacer al siguiente día, ¿no? Porque pues su presencia era vital. Pero bueno, hablando de estos personajes o estos guerreros o de aquellos personajes muertos en sacrificio, vamos a ver otra de las deidades que eran las principales, que era la diosa Tlaltecutli. Cuando una persona moría, si no era devorada por el dios del Mictlán, por Mictlantecutli, era devorada por su esposa, que era la diosa Tlaltecutli. Cuando la persona moría, miren, en esta imagen vamos viendo a una de sus entidades anímicas, es decir, el alma, llegaba, ahí vamos a ver las huellitas, hacia la presencia de Tlaltecutli, de esta diosa, y literalmente pues su alma era devorada por la diosa, ¿sí? Al devorarla, esta alma pasaba a la matriz de la diosa, y después ella iba a dar a luz a esta alma para que volviera a renacer. Incluso en esta imagen la vemos a ella en posición pues de parto, vemos en esta imagen eh, cómo aparece ella con sus piernas abiertas y en cuclillas, que era como solían parir nuestras mujeres en el México prehispánico, y pues ahí está renaciendo esta alma que no solamente ya alimentó a los dioses, sino que va a renacer otra vez en la tierra, ¿sí? Dando lugar a un ciclo vital, a un ciclo de vida, muerte y renacimiento, que era un ciclo que era constante todo el tiempo, se estaba repitiendo, y por ello podemos entender esta cuestión de los sacrificios humanos, de por qué el estar siempre ofrendando vida a los dioses, porque imagínense si no alimentamos a los dioses, pues todos íbamos a morir. Ellos ya no iban a poder renacer, ni iban a poder renacer los seres humanos tampoco, entonces iba a acabar toda la existencia e incluso el mundo entero, ¿no? Que para los mexicas el fin del mundo llegaba cada 52 años según su calendario, y entonces pues tenían que hacer estas fiestas y pues una gran cantidad de sacrificios para que pues los dioses pudieran estar renaciendo, y pues cada 52 años pues la celebración era mucho mayor porque ellos pues tenían que impedir que el mundo se acabara. Y bueno, voy a hablar ya de los, bueno, ya habiendo entendido esta parte de los sacrificios al dios Huitzilopochtli, al dios de la guerra, y vamos a retomar el tema de los zompantlis. Como les decía, de acuerdo a la tradición, vamos a ver cómo era que se llevaban a cabo los sacrificios al dios de la guerra, al dios Huitzilopochtli. Ocurrían en el templo mayor, en la parte superior de la pirámide. Les decía, el templo va a tener la forma piramidal, que va a representar al cerro, a este cerro donde Huitzilopochtli arrojó los restos de la Coyolxauhqui, de su hermana, ¿no? Entonces, él pues se encontraba en la parte superior. Aún así, el sacerdote se encontraba en el adoratorio, que estaba en la parte superior de la pirámide. Ahí se encontraba la piedra sacrificial, los guerreros que eran capturados en batalla, que eran aquellos que habían participado en la guerra, e incluso ahora se sabe que incluso también mujeres y niños que eran esclavos o que de alguna manera habían sido seleccionados para poder ser ofrendados al dios.
e incluso las mujeres que morían en parto también eran, pues de alguna manera se les tomaba como esta muerte, habían muerto en sacrificio y también eran dignas de acompañar al dios Huitzilopochtli en su recorrido por su vida, muerte y otra vez en el Renacimiento. Bueno, el prisionero iba llevado hacia la parte superior del templo, a la piedra sacrificial. Ahí el sacerdote, pues, cortaba su pecho con un cuchillo de pedernal, extraía el corazón aún latiendo, ¿sí? Lo ofrendaba al dios y el cuerpo era pues despeñado, es decir, lo arrojaban por las escalinatas del templo hacia la parte de abajo, donde era recibido por otros personajes. Volvemos otra vez a la parte de la tradición de esta creencia. El guerrero sacrificado era arrojado por las escaleras de igual forma como Huitzilopochtli arrojó a su hermana por el cerro. Ya cuando el guerrero llegaba a la parte de abajo, pues era tomado por estos personajes que prácticamente lo desmembraban, es decir, desmembraban el cuerpo completamente, era también decapitado. ¿Y qué pasaba con pues todos los miembros de los brazos, con las piernas, con la cabeza del sacrificado? Los mexicas practicaban lo que era la antropofagia, es decir, eran caníbales. Ellos tomaban las piezas desmembradas y pues se las comían, ¿no? Preparaban ahí algunos platillos y las comían y bueno, la cabeza, en el caso de los sacrificios a este dios, pues iban a ir al zompantli, ¿sí? Esta cuestión del canibalismo, de la antropofagia, lo tenemos que entender dentro de este sentido religioso, porque la sangre y el alma del ser sacrificado, ¿sí? Va a alimentar al dios, como vemos en esta imagen que nosotros estamos viendo, es que es un banquete ritual y aparece el dios, que pues ya está, pues ya fue alimentado por el alma y por la sangre de la persona sacrificada, y vamos a ver estos personajes que también están comiendo. Miren, por ahí aparecen los platitos una pierna y un brazo y la cabecita. Esto tiene que ver con una creencia también mágico-religiosa que se decía que dentro bueno, de la Convención Azteca, ahorita vamos a ver, cuando una persona comía el miembro de alguna otra, de alguna manera la energía o esta parte vital que formaba parte de la otra persona pasaba a la persona viva a través de comerse alguno de sus miembros, ¿sí? Es decir, era como una transferencia de una entidad anímica, de una cuestión vital. Entonces, por eso ellos comían los miembros de las personas sacrificadas. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de esta concepción religiosa. Entonces, bueno, sacrificaban el cuerpo, ya para terminar con esta parte, lo desmembraban. Esta parte de los miembros iba a ser pues comida por los personajes, ¿sí? Y la otra parte por los dioses. Y bueno, esto era con lo que respecta, pues digamos, a los miembros, brazos, piernas, pues también incluso el tronco. Pero ¿qué pasaba con la cabeza? Aquí en esta imagen del Códice Laúd vemos la cabeza, pues de un hombre sacrificado. Ahí vemos a un sacerdote que lleva un cuchillo de pedernal y bueno, está vestido con la representación del dios Mictlantecutli, que es el dios de la muerte, y lleva sostenida la cabeza del guerrero sacrificado por el cabello, ¿sí? Y este cráneo o esta cabeza pues va a ser llevada después al zompantli. Para poder entender esto de por qué la cabeza iba al zompantli y de por qué iba a ser ensartado este cráneo por las sienes en estas varas, vamos a hablar un poquito acerca de la creencia que tenían nuestros antiguos mexicanos acerca pues de lo que animaba o daba vida a las personas. Los mexicas creían en la existencia de tres entidades anímicas que se encontraban dentro del cuerpo, que eran la teyolía, el iyotl y el tonali. La teyolía era una entidad anímica que se ubicaba dentro del corazón. Para ellos ahí se radicaba o ahí vivía el alma.
la personalidad de cada ser humano. Es decir, la teyolía era como esta entidad anímica que en realidad pues era como la que daba identidad a las personas, era la que conformaba su alma, como la que le daba su personalidad. Y al momento de que la persona moría, pues la teyolía se iba a desprender y se decía que ella era como la entidad anímica que viajaba al lugar que era destinado para los muertos, de acuerdo a la forma como habían muerto. Por ejemplo, si había sido una persona que había sido sacrificada al dios Tlaloc, ¿no? De la lluvia, que generalmente lo sacrificaban aventándolos a los cenotes o al lago, generalmente morían ahogados. Entonces, esta persona iba a ir al Tlalocan y entonces la que iba al Tlalocan era esta parte anímica que era la teyolía, ¿no? Que se encontraba en el corazón. Era también el lugar de los sentimientos. La otra entidad anímica que pues daba vida a los seres humanos era el Iyotl, que se encontraba ubicado en el hígado. Ahí el Iyotl era aquel que era el motor de las pasiones y era el que correspondía al último aliento. Que igual si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, la teyolía, pues en el corazón viven todos nuestros sentimientos, vivimos nosotros ahí de alguna manera dentro de él, las personas que nos son amadas, pues tienen ahí nuestro lugar, entonces, viven en el corazón. En el caso del hígado, cuando nosotros nos enojamos, dice, ay, o sea, el lugar de las emociones, dice, híjole, a veces sientes como un dolor en el hígado o que estás muy eufórico, es decir, era esta cuestión que tenía que ver con todas las emociones, ¿no? El motor de nuestras pasiones, sentíamos coraje, sentíamos alegría, sentíamos fuerza. Bueno, ahí era donde vivía el Illitol y que era una entidad que se reconocía como el viento, era como el hálito vital, ¿sí? Y que al morir se dispersaba sobre la tierra, es decir, él iba a viajar sobre la tierra, era una entidad que no iba a ir allá con los dioses, sino que se podía quedar sobre la tierra y, bueno, en algunos casos podía convertirse en una entidad fantasmal, es decir, en un fantasma, o era este viento, como decían ahí, que podía provocar alguna enfermedad. Incluso todavía nosotros a veces escuchamos en algunas personas que dicen, ay, es que tengo una enfermedad de viento, de aire, ¿no? Tengo como un aire, algo que me está enfermando. Bueno, pues se refiere a esta entidad vital que es el Illitol. Y había otra de las entidades, que era el Tonali, que puede considerarse como la fundamental, que estaba ubicado en la cabeza, que precisamente estaba ubicado pues sí, en la cabeza, digámoslo así, en el cerebro, y era una entidad anímica que estaba sujeta a la cabeza a través del cabello. Por eso podemos entender que las cabezas eran sujetadas por el cabello y también podemos entender por qué los guerreros que eran capturados en la guerra siempre vamos a ver representaciones e imágenes de el guerrero que lleva sujeto al prisionero a través del cabello. ¿Por qué? Porque así está ejerciendo un poder sobre el tonali, ¿sí? Ubicado en la cabeza. El tonali pues era la luz de la vida, era prácticamente la energía divina dentro de las personas que era la que le daban vida y que es la que iba a ser posteriormente alimento de los dioses. Esta energía era la que al morir las personas, era la que iba a dar alimento a los dioses, pero una vez que había alimentado a los dioses y que había alimentado a la diosa Tlaltecutli, iba a volver a renacer a través de la tierra, como vimos en este ciclo vital, y entonces al llegar aquí, de alguna manera se iba a quedar en el cuerpo de manera terrenal de las personas, en los huesos, ¿sí? En este caso en el cráneo, en el cabello, ¿sí? Por eso, cuando los guerreros a Huitzilopochtli, que eran sacrificados al dios, una vez que ya el tonali había viajado para alimentarlo a él, ¿sí? De alguna manera, parte de esta pues energía vital, parte de esta luz de la vida que era la parte divina, que animaba a los seres vivos, se quedaba en los cráneos, ¿sí? Entonces, por eso eran guardados, digamos, conservados en el Zompantli. Uh-huh. Y por eso eran perforados por la parte de las sienes, porque ahí era donde residía esta entidad anímica. Y los mexicas, pues no solamente tenían los cráneos, pues,
dentro de, eh, digámoslo así, en el Zompantli, sino que a veces también los tenían dentro de sus casas o también guardaban los huesos o guardaban las cabelleras. También nosotros hemos oído hablar de los apaches o de los chichimecas, que cuando había un muerto que moría en batalla, pues le quitaban la cabellera y la conservaban. ¿Por qué? Porque tenemos que, al ellos conservar tanto el cráneo como la cabellera, pues esta parte de la energía divina, pues también les era pasado a ellos, ¿sí? Ellos la absorbían de alguna manera, también se alimentaban de ella. Y bueno, en esta imagen que habla de las entidades aminímicas, es una imagen que también aparece en uno de los códices. Vamos a ver, bueno, es la representación de una persona que ya murió, que está muerta. Vamos a ver, aparece pues al centro ya con su cara de calavera y vamos a ver cómo viene como la columna vertebral otro personaje que también tiene la cara de calavera que está cayendo como hacia la parte de atrás, que ya va a representar a la persona que prácticamente está muerta, si ya es su esqueleto que está cayendo, y vamos a ver las entidades anímicas. Fíjense, vamos a ver cómo la teyolía, que es este ser como un personaje que tiene hasta como una especie de sombrerito de tocado que escapa de lo alto del pecho, ¿sí? Que tiene una manita extendida. Ahí lo vamos a ver, está casi a la altura pues como del cuello, pero era la teyolía que les decía que se encontraba o vivía en el corazón. Aquí ya muere la persona y entonces aquí está saliendo la entidad anímica, ¿sí? De aquella persona. Después vamos a tener el Iyitu, que es la serpiente, que está representada por esta serpiente que está escapando como del vientre, pues de esta persona, de este muerto, y que era la que vivía en el hígado. Aquí la vemos como está escapando. Y sobre la cabeza vamos a ver otra serpiente que sale casi como de, pues parece ser aquí como de la nuca, que es el tonali, que se está desprendiendo también. Entonces vemos cómo de alguna manera los restos mortales, pues está de estos restos mortales que están cayendo hacia atrás, se están liberando de esta esencia del ser, que era el que le daba vida, las tres entidades anímicas, ¿sí? Y ahí es donde entendemos, pues, como les decía, esta parte del Zompantli de por qué la cabeza era la que era como ofrecida al dios y por qué era la parte que se conservaba, porque de alguna manera al tener estos cráneos en el Zompantli, que aquí vemos, miren esta imagen, cómo están todos perforados por las sienes y pues era ahí donde estaba insertada la vara, estos son los cráneos que pertenecen a que fueron descubiertos en el Huayzompantli de México, de Tenochtitlán, los del Templo Mayor. Bueno, ¿por qué eran guardados en el Zompantli? Era muy importante porque ahí estaba residiendo toda esta energía divina de todos estos guerreros, mujeres y hombres que habían muerto en sacrificio. Imagínense, toda su energía está ahí, está conservada ahí, entonces de alguna manera guardada y de alguna manera pues era también alimento de los vivos o de los guerreros o del tlatoni que llegaba ahí a absorberla a determinado tiempo y entonces pues también es una señal de poderío, es decir, yo tengo toda la energía de todos estos guerreros sacrificados y es una muestra de poder y de decir pues que nosotros estamos bien con el Dios y tenemos su protección y tenemos su vida y aquí está nuestra ofrenda también para él, era una especie también de ofrenda y pues bueno, vemos por la razón de ser, en este caso, del Zompantli y de por qué conservar estos cráneos que no siempre eran los mismos, es decir, obviamente se iban deteriorando con el tiempo. Debo decir que el cráneo, bueno, una vez que era decapitado el sacrificado, sufría todo un proceso porque lo que se colocaba prácticamente nada más era el hueso. La cabeza decapitada se ponía pues a hervir en agua, para que pudieran agua, pues sí, calientísima, pues en ebullición, para que las partes blandas pudieran ser desprendidas con facilidad. Y aparte, bueno, se sacaba el cerebro y todos pues digamos, los órganos pues internos, en este caso pues sí, sí, el cerebro, los ojos, la lengua y ya una vez que era el cráneo solo, pues era el que se llevaba al Zompantli. En algunas ocasiones se les dejaba también la cabellera
Y en rarísimas también ocasiones, pues se sabe que podían quedarse incluso con la piel, pero lo cual era muy raro, porque bueno, también el cuerpo, la piel, pues serán desollados los cuerpos y los sacerdotes, los guerreros solían cubrirse también con la piel de los personajes sacrificados, que era una ofrenda al dios Xipetotec, que era nuestro señor desollado, eso significa su nombre, y que también era un dios que tenía que ver con el renacimiento, ¿sí? Entonces, al cubrirse con la piel de estos guerreros, pues de alguna manera también están absorbiendo pues la energía de ellos mismos, la energía del guerrero, su cuestión vital, y también era una ofrenda a este dios, ¿no? En el caso de los cráneos, pues era al dios Huitzilopochtli. Y bueno, los cráneos, una vez que eran retirados del Zompantli, es decir, que ya están muy viejitos, pues se hacía otra guerra, se capturaban más prisioneros, se sacrificaban más personas o guerreros. Y estos cráneos, ¿qué pasaba con estos cráneos? Pues algunos pues ya sí estaban muy deteriorados, solían cremarse y si no, eran guardados por las personas en sus casas. Aquí vamos a tener una imagen, los tenían ahí, solían colocarles ojos de piedra en las cuencas orbitales. Es la imagen de este cráneo que fue tomado, bueno, del Zompantli. Vemos que le incrustaron un pedernal como forma de nariz y hacían máscaras pues para llevar a cabo también ciertos rituales, de todo en la danza, o simplemente eran conservados en los hogares de las personas o de algún guerrero o algún sacerdote para ellos tenerlos como trofeo y también pues para tener de alguna manera presente esta entidad anímica, el tonali, que les estaba también transfiriendo la energía del personaje sacrificado. Y pues esto es lo que se refiere al Zompantli. Esta es las creencias que tenían los antiguos mexicanos. Era el porqué de los sacrificios, que era una cuestión pues vital de sobrevivencia pues del universo entero y pues de la vida misma. Entonces es un ritual sí de muerte, sí de muerte, pero también de vida, ¿sí? Y de renacimiento, y que era un ciclo constante que se repetía todo el tiempo. Entonces aquí vemos la importancia del Zompantli, lo que es y cómo en esta época, bueno, que ahora nosotros celebramos el Día de Muertos, que ofrecemos pues también de alguna manera ofrendamos a nuestros muertos, es una concepción ya distinta, pero de alguna manera guarda como ciertos elementos que vienen de esta cuestión que tiene que ver con el sacrificio y como, con el ofrendar este alimento, ¿sí? A los dioses y bueno, a los seres humanos también, de aquellas personas que murieron, y quizá alguna reminiscencia que nosotros podemos ver ahora en las ofrendas que se dedican para el día en que nosotros recibimos las ánimas de nuestros difuntos, pues tenga que ver con estas calaveras de azúcar que nosotros elaboramos y que ponemos a manera de ofrenda en el altar, y que creemos que cuando el ánima de nuestra persona amada, fallecida, viene a visitarnos, pues va a alimentarse de la esencia, ¿sí? De estos, pues cabecitas o de estas calaveras, de estos cráneos de alfeñique que son hechos, pues obviamente de azúcar, se alimenta de ella y bueno, una vez que ya se alimenta de esta esencia, pues tiene energía para poder regresar al más allá. Y los vivos, pues, ¿qué pasa? Una vez que ya, pues, quitamos la ofrenda, pues, finalmente, eso, que sobre todo los niños, pues, nos comemos estas calaveras, ¿no? Nos comemos estas calaveras de azúcar y que de alguna manera, pues, también nos están alimentando a nosotros y de alguna manera guardan el recuerdo de nuestros antepasados que murieron, incluso algunas, pues, sabemos que tienen el nombre en la frente, ¿no? Que quizá es una reminiscencia, pues de aquella creencia y de aquella práctica de sacrificio humano que está relacionada con los zompantlis. Y pues que la imagen, esta imagen pues, de la calavera y de los cráneos es algo que ha acompañado a los mexicanos, a nosotros desde siempre y que viene de parte de nuestra tradición prehispánica. Eh, pues bueno, esto es lo que yo puedo decirles acerca del Zompantli y de toda esta cosmovisión mesoamericana. Espero que haya sido de su agrado y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.